Buenas tardes. Bienvenidos a la primera videoconferencia Zoom de la asignatura Ciencia Integrada. Esta videoconferencia está relacionada con el tema 1, donde veremos los conceptos y definiciones principales de lo que es ciencia. Antes de comenzar la presentación, la videoconferencia, les recuerdo que ya toda la información teórica relacionada con el tema número 1 se encuentra cargada en la plataforma. Adicionalmente, también está cargada en la plataforma las actividades número 1 y número 2 para ser evaluadas. Las actividades evaluadas número 1 y número 2, relacionadas con el tema número 1. El tema 1 está relacionado principalmente con los conceptos de ciencia. Vamos a ver sus definiciones, sus características, su clasificación. Vamos a ver lo concerniente a sistemas. Vamos a comenzar a estudiar las ciencias naturales y los elementos relacionados con la ciencia y cuáles son los procesos, ¿verdad?, que nos definen a la ciencia. Cuáles son las partes esenciales de la ciencia que podemos utilizar, o vamos a decir, los métodos, elementos para poder realizar investigaciones científicas. ¿Ok? Entonces, mi teléfono para cualquier consulta, el WhatsApp es el 0424-5161-730. En los actuales momentos me encuentro en la ciudad de Santiago, en Chile. Desde aquí estamos hasta el 31 de enero. Estaremos dictando las clases relacionadas con la asignatura de Ciencia Integrada. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para comenzar la videoconferencia. Les recuerdo que la forma para entrar a la videoconferencia se encuentra cargada en la plataforma Saya, en la parte relacionada con el tema número 1. Cada vez que se programe una videoconferencia, tienen el ID de la presentación y el código de entrada a la videoconferencia. Aquí tenemos ya cargada la presentación y vamos a comenzar la videoconferencia. Ciencia integrada. ¿Cuáles son sus principales definiciones? Comenzaremos diciendo que la ciencia ha sido concebida de distintas y numerosas maneras. ¿Por quién? Por los autores que la han abordado y han tratado de definir el concepto de ciencia. Esto tiene mucho tiempo, desde la época de los griegos hasta nuestra época. La ciencia ha sido desmitificada. ¿Qué quiere decir desmitificada? Aquello mítico que encerraba la ciencia o el conocimiento que existía para la época o las épocas, ¿verdad?, se han ido eliminando. Hemos ido aclarando aquellos fenómenos
que no tenían la explicación, que no tenían explicación y que la ciencia ha venido resolviendo de alguna manera. Y cada día eso va cambiando. Se aprenden nuevos conocimientos, se realizan nuevas investigaciones, y al día de hoy hemos resuelto muchos de esos fenómenos que para el hombre de la época no tenían explicación. ¿Ok? Y a medida que hemos ido resolviendo esos fenómenos, esas dudas, hemos conseguido una definición, o los autores han conseguido una definición de ciencia. Por lo tanto, la ciencia no es más que el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos es lo que denominamos ciencia. Entonces, conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo. La idea que tenemos las personas sobre el mundo, los conocimientos que hemos ido abarcando y sumando a lo largo de la historia, relacionadas con la actividad humana, ¿verdad? La cual se encarga de conseguirlos. Eso es lo que nosotros denominamos ciencia. ¿De dónde proviene la palabra ciencia? La palabra ciencia se deriva del latín scire, que significa saber, conocer. Entonces, la ciencia es conocimiento, saber. Su equivalente en griego es sofía, que significa el arte de saber. Entonces, el arte de conocer, de saber, de descubrir, de darle resultado, respuesta a las dudas sobre muchos de los fenómenos que existían o existen en la naturaleza, es lo que nosotros denominamos ciencia. El señor Mario Bunge nos dice que la ciencia en resolución crece a partir del conocimiento común y lo rebasa en su conocimiento común y lo rebasa en su crecimiento. De hecho, la investigación científica empieza en el mismo lugar en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta plantear. Entonces, como ven, los conocimientos, muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la humanidad han salido de la experiencia y del conocimiento ordinario, lo que existe, lo que el común ha sabido y ha conocido a lo largo de la historia. Entonces, por eso es que Marion Bunge dice que la ciencia empieza donde existe experiencia y conocimiento ordinario, el cual nos resuelven los problemas o nos resolvían los problemas para la época hasta que los pudimos plantear y resolver. La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional. A medida que usted va descubriendo paso a paso, va conociendo sobre los diferentes fenómenos, usted está acumulando saber, está acumulando conocimiento. Es metódico porque tiene un método rígido para resolver
los problemas o resolver las dudas que se plantean sobre algún fenómeno o algún problema que exista en la sociedad o en la naturaleza. Y provisional, porque siempre se va renovando. Hoy podemos tener un concepto y mañana tendremos un concepto mejorado del anterior. Por ejemplo, la teoría del átomo sufrió varios procesos hasta tener una idea clara con el tiempo. Ese proceso, ¿verdad?, acumulativo y metódico, siempre fue o siempre ha sido provisional hasta que una persona o algún científico logre mejorar ese concepto. Claro, todos los conocimientos deben ser comprobables. ¿Y cómo se comprueban? Utilizando la investigación científica concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Entonces, la primera conclusión, ¿verdad?, que ciencia es un conjunto de conocimientos que las personas tienen. La segunda, que es un sistema. La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional que necesita investigación científica y que siempre está relacionado con determinadas áreas de objetos y fenómenos. O sea, para cada análisis, para cada fenómeno existe un proceso acumulativo, metódico y provisional. Entonces, ya tenemos claro qué es ciencia. ¿Cuáles son las características principales de la ciencia? Primero, la ciencia es sistemática. Los elementos que la integran se encuentran estructurados en una íntima relación unos con otros. Es un sistema. Funciona como funcionan los computadores. Es un sistema. Cada parte de la ciencia está relacionada con otras partes de la ciencia. Acumulativa, porque aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares. Como lo dije anteriormente, la definición de átomo, el modelo del átomo que conocemos hasta los momentos, sufrió a lo largo de la historia, debido a cada investigador que estudió el átomo, diferentes estructuras, diferentes modelos. Por eso es que se conocen los diferentes modelos del átomo. Eso es el ejemplo más sencillo de lo que significa acumular. ¿Por qué la ciencia es acumulativa? Porque va acumulando los conocimientos a lo largo de las épocas y lugares. Metódica, porque requiere un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos, adquiridos y ordenados metódicamente. ¿Ok? Sigue un patrón, sigue una secuencia. Cada investigación tiene un método. Sigue ese patrón y sigue esa secuencia para llegar a demostrar o conocer por qué suceden los fenómenos o cómo podemos resolver un problema asociado a una situación científica o social. Es provisional. La ciencia no se acaba. Es motivo de constante análisis porque es perfectible
y por ello es evolutiva, cambiante, no permanente y definitiva. No hay nada escrito sobre ciencia. Nunca es definitiva. Cada día aparecen nuevas hipótesis, nuevos conceptos que nos van dando ideas, que van abriendo la luz sobre determinados procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza. Todos los días vivimos explicando X o Y fenómenos que otros científicos en la antigüedad nos definieron. Eso va cambiando. La Tierra pasó de ser plana a la esfera que nosotros conocemos hasta los momentos. Y quizás mañana tendremos otra definición. Comprobable. Todo es verificable. Debe ser verificable. Para poder tener certeza de que usted consiguió el concepto adecuado al fenómeno que está estudiando. Los conocimientos que la conforman pueden ser comprobables y verificables. Las ciencias formales son, como la lógica y las matemáticas, son sujetas a demostración. Todo debe ser demostrado. Matemática, para eso es la matemática, para demostrar matemáticamente que la hipótesis que puede estar usted o un científico esté desarrollando, confirme y verifique el fenómeno o el proceso asociado a esa hipótesis. Es especializada. Cada ciencia tiene su propio y particular campo de estudio que le es característico. Por esa razón, la física, como ejemplo, tiene otras ramas que le ayudan, ¿verdad?, a verificar X o Y proceso, fenómeno de la naturaleza. Termodinámica, ciencia de la naturaleza, hidrología, resistencia a materiales, etcétera, etcétera. Cada ciencia asociada tiene su campo específico donde ella se desarrolla y donde ella trabaja. Entonces, resumiendo, las características de una ciencia es que es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Habíamos dicho que la ciencia es un conjunto de conocimiento que crea leyes del mundo objetivo, que se diversifica en múltiples ramas del conocimiento, que crea leyes que se diversifiquen en múltiples ramas del conocimiento o ciencias concretas que se distinguen unas de otras. Por eso es que existe diversidad, como lo habíamos dicho anteriormente. Existe, la ciencia es especializada. ¿Correcto? Mario Bunge presenta una clasificación de la ciencia. Las clasifica en formales y factuales. Esa es la clasificación de ciencia que nos presenta el señor Mario Bunge. Para Mario Bunge, las ciencias formales o ideales son las que hacen relaciones entre signos. Usan la lógica para demostrar sus teoremas y demuestran o comprueban. De eso se encargan las ciencias formales. Las ciencias factuales o materiales usan más que la lógica formal. Necesitan la observación y el experimento. Verifican la hipótesis. ¿Ok?
Entonces, tenemos una clasificación. La ciencia se clasifica en formales y factuales. Las formales que se conocen como las ideales y las factuales que son las materiales. Las ideales que usan la lógica para demostrar sus teoremas y que tienen relaciones entre signos. Las factuales o materiales que necesitan verificar la hipótesis, para lo cual echan mano de la lógica formal, ¿verdad? Y necesitan de la observación y el experimento. Ahondando más en la clasificación, ¿verdad?, de las fácticas y formales, vamos a ver con detalle qué estudian. Las ciencias fácticas estudian el mundo de los hechos. Para las ciencias naturales, por ejemplo, la naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales, las manifestaciones de las sociedades, sus interacciones, así como las acciones de los seres humanos. Dentro de las formales, ellas estudian postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que los estudian. Entonces, las prácticas se basan en el mundo de los hechos, ¿correcto? Las ciencias naturales estudian todos los fenómenos relacionados con la naturaleza y las ciencias sociales estudian todo lo relacionado con el comportamiento humano y el comportamiento de las sociedades, ¿correcto? Las formales necesitan sus postulados y conceptos, los cuales se construyen y se proponen por los científicos que las estudian. ¿Cómo lo estudian? En las fácticas, mediante la observación de las consecuencias y del planteamiento de hipótesis que proponen una explicación de los hechos. En las formales, por medio de la demostración de los teoremas, partiendo de los axiomas o postulados. ¿Cuáles son sus resultados? En las fácticas, los resultados obtenidos son provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. En las formales, no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren grado de certeza. ¿Cuáles herramientas utilizan? Las fácticas trabajan con la información acumulada, ¿verdad? Y las formales trabajan con conceptos abstractos. Por eso plantean las hipótesis, ¿ok? Que usted tiene que demostrar mediante teoremas y experimentación. ¿Cuáles son los enunciados formales en las ciencias fácticas? Se refieren en su mayoría a sucesos y procesos. En las otras ciencias, que son las formales, son ciencias deductivas. Se establecen mediante relaciones entre sí. ¿Y cuál es la finalidad? En las primeras, persiguen la verdad, describen y explican los hechos y realidades. En las ciencias naturales, postulan leyes científicas de alcance universal. En las ciencias sociales, postulan generalidades que pueden ser aplicadas en otras situaciones. En las ciencias formales, la finalidad es
perseguir la coherencia interna. Buscan la verdad lógica y necesaria. Como vemos entonces, la clasificación de los dos tipos de ciencia nos lleva a distinguir específicamente cada una de ellas. Lo que estudian, cómo se estudia, cuáles son sus resultados, cuáles son las herramientas que utilizan, los enunciados formales y su finalidad. Vamos a entrar a un concepto que lo vimos anteriormente, o lo mencionamos en la primera lámina, que es el concepto de sistema, porque dijimos que la ciencia es sistemática. ¿De dónde parte este concepto? La idea de un sistema, ¿verdad?, que pertenece al vocabulario de muchas disciplinas, ¿verdad?, arranca desde la teoría general de sistemas. De ahí parte la definición de sistema, que en general conforma una manera sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. Para nosotros tener, ¿verdad?, una aproximación y representación de la realidad, debemos utilizar la teoría general de sistemas. Debemos tener esa manera sistemática y científica para poder dar una aproximación y representar lo más cercano de la realidad. Esto también nos permite formas de trabajo interdisciplinarias. Entonces, la teoría general de sistemas, ¿verdad?, no es más que una forma sistemática y científica de aproximar y representar la realidad. Una forma de definirla generalmente es que es el conjunto de elementos relacionados entre sí. Elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. La teoría de sistema ha ayudado mucho en el desarrollo de los procesos en computadoras, porque los procesos en computadoras cumplen con la teoría general de sistemas, ya que cada proceso en la computadora está relacionado, ¿verdad?, con otro proceso dentro de la misma. Cada programa tiene una relación con cada elemento del programa que la computadora existe, o el software que la computadora existe. La teoría general de sistemas ayudó mucho a poder desarrollar el software de casi todos los elementos o todos los programas que conocemos en el mundo. Un elemento, ¿verdad?, de un sistema está formado en un sentido neutral. Puede entenderse como una entidad, una cosa, un proceso, sistema real, o puede entenderse como algún concepto, término enunciado, sistema conceptual, sistema lingüístico, etc. Esos son los elementos de un sistema. Un sistema entonces está conformado por diferentes elementos, ¿verdad? Diferentes elementos que están relacionados entre sí y que nos permiten al sistema darnos, ¿verdad?, una aproximación y representación de la realidad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del concepto de sistema?
Primero, la existencia de elementos diversos e interconectados. Ya lo vimos anteriormente. Los sistemas están conformados por elementos, procesos, etc. Nos presenta el carácter, o tiene un carácter de unidad global de todo el conjunto. El sistema es unido globalmente, está unido globalmente al conjunto. Está integrado del conjunto a un entorno. Y la existencia de una finalidad u objetivos asociados al mismo. Los sistemas tienen entonces son creados para cumplir una finalidad o un objetivo, ¿verdad? Cada elemento del sistema o proceso del sistema que está interconectado nos facilita esa unidad global de todo el conjunto del sistema. Se integra junto con el entorno y nos permite, o el desarrollo del sistema, se hace para cumplir una finalidad o un objetivo asociado al mismo sistema. Cuando nosotros hablamos de sistema, ¿verdad? Debemos tener claro que estamos hablando de una totalidad. Pero las propiedades de esa totalidad no responden a la simple agregación de partes o componentes y sus respectivas propiedades. No. Esa totalidad surge como algo distinto de sus componentes y sus propiedades. Se generan en el interjuego de las relaciones de dichas partes en el sistema, surgiendo también como distintas las que quieren conformar. Entonces, el todo de un sistema es más que la suma de sus partes. Un sistema complejo es más que la suma de sus partes, porque las relaciones entre sus componentes son muchas y muy variadas. Y son estas relaciones, ¿verdad?, las que más influyen en el comportamiento y la forma de ser del sistema. Como esté conformado al sistema, como estén interrelacionados sus partes, sus elementos del sistema, ¿verdad?, es lo que va a definir el tipo de sistema. Ya vimos sistemas, vimos definición de ciencia, vimos la clasificación de la ciencia según Mario Bunch y las cualidades principales de esas dos, o las características principales de esos dos tipos de ciencia, de esa clasificación. Ahora vamos a entrar a ver lo que es ciencias naturales. ¿Cómo se definen las ciencias naturales? Las ciencias naturales, también conocidas como ciencias de la naturaleza o físico-naturales o ciencias experimentales, son aquellas disciplinas, o sea que no es una sola, de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza. La hidrología trata de definir y comprender por qué se produce el fenómeno de la lluvia. La meteorología trata de explicar por qué existen los procesos de degradación de las rocas. La vulcanología trata de explicar por qué y cuándo aparecieron los volcanes en la Tierra, etcétera, etcétera. La hidrología trata de explicar por qué el curso de los ríos y los mares y los océanos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hace conforme al método científico y al método experimental. Entonces,
intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva. Las ciencias naturales intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, tomando prestadas herramientas de las ciencias formales. La repetición en ambientes controlados de fenómenos observados, naturalmente, lo que llamamos experimentación, y contemplando en menor medida los asuntos subjetivos propios del ser humano. Las ciencias naturales tratan de delastarse de el pensamiento humano. Todo es verificable, todo se experimenta. Controlamos el experimento. En las ciencias naturales controlamos el experimento para poder tener mayor certeza sobre el fenómeno que estemos estudiando en la naturaleza. Este aprendizaje de los fenómenos nos permite desarrollar una visión integral y holística de la naturaleza y, por otro lado, comprender los constantes procesos de transformación del medio natural. Entonces, las ciencias naturales nos dan una visión general del fenómeno que estemos estudiando. Nos dan esa visión para tratar de comprender mejor el fenómeno, cuáles son los procesos, ¿verdad?, de transformación de ese medio o de ese fenómeno natural. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Acuérdense que, como dijimos anteriormente, las ciencias de la naturaleza o las ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son un conjunto de disciplinas, ¿correcto? Cada disciplina nos va a permitir estudiar una parte, ¿verdad?, de ese todo que abarca la naturaleza. Entonces, podemos mencionar que existen 5 grandes ciencias naturales. La biología, que se encarga de todos los fenómenos relacionados con la parte biológica de los seres que conforman el planeta. La física, que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza relacionados con los procesos que ocurren en la naturaleza. La lluvia, el rayo, la gravedad, etc. La química, que estudia su composición desde el punto de vista estructural de la materia como tal. La geología, que nos trata de dar la idea del tiempo, estudiando el pasado, cómo se transformó, cómo el planeta sufrió o los seres humanos sufrieron las transformaciones que conocemos hasta la fecha. Y la astronomía, que trata de estudiar todo lo relacionado con el universo como tal, donde la Tierra se mueve, la Vía Láctea, los cometas, meteoritos, estrellas, etc. Esas son las 5 ciencias naturales: biología, física, química, geología y astronomía. Entonces, las ciencias naturales se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza. Entonces, ¿de qué trata la biología? Estudia el origen y evolución y las propiedades de los seres vivos. Se encarga de los fenómenos vinculados a los organismos vivos. Para ello, utiliza la medicina, la zoología y la botánica. Forman parte de la biología. La física es la ciencia natural que se centra en las propiedades y las interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo.
como componentes fundamentales del universo. La química se focaliza en la materia, cómo es la composición de la materia, qué estructura presenta, cuáles son sus propiedades y los cambios que experimenta durante diferentes o distintos tipos de reacción. La geología se encarga de analizar el interior del globo terrestre, materia, cambios, estructura, etc. Se ayuda de la hidrología, de la meteorología y la oceanografía. ¿Okay? La astronomía es la ciencia de los cuerpos celestes. Los astrónomos estudian los planetas, las estrellas, los satélites y todos aquellos cuerpos y fenómenos que se encuentran más allá de la frontera terrestre. Entonces, ya vemos entonces que cada una de estas ciencias naturales necesita para su comprensión y estudio otras ciencias que las ayudan a darle solución y respuesta a los diferentes fenómenos desde el punto de vista de los seres vivos, de la tierra, del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre estas disciplinas? Estas 5 ciencias naturales establecidas se relacionan, se comunican, se cruzan y se necesitan entre sí, de tal manera que producen la creación de otra serie de ciencias, como por ejemplo la geoquímica, la biofísica, la astrobiología, la oceanografía, entre otras muchas. En resumen, o en definitiva, podemos decir que las ciencias naturales se encargan de todo aquello dado por la naturaleza. El ser humano como cuerpo físico es estudiado por la biología. Sin embargo, su dimensión social forma parte de las ciencias sociales. ¿Qué importancia tienen las ciencias naturales? Las ciencias naturales responden a la necesidad del ser humano, esa necesidad que tiene el ser humano de comprender el mundo que lo rodea, que siempre ha sido así desde los tiempos antiguos. Primero fueron los griegos, los chinos, y así fuimos evolucionando, los europeos, todos fueron tratando de entender por qué ocurrían los fenómenos en la naturaleza, por qué se producía la lluvia, por qué se producía el rayo. Desde el mismo momento en que el rayo cayó y encendió una parte y apareció el fuego, desde ese mismo momento el hombre ha venido estudiando, preocupándose por conocer y resolver las dudas que se presentan en la naturaleza. Y lo hace para adaptarse a él o adaptarlo a la medida de sus necesidades. Eso ha hecho la ciencia. Adapta a las medidas de las necesidades del hombre los procesos que ha venido estudiando, fenómenos que ha venido estudiando a lo largo de la historia de toda la humanidad. La historia humana, sin ella, habría sido mucho más trabajosa, ya que la tecnología se alimenta directamente de la aplicación de los principios, teorías y funcionamientos de las ciencias naturales, de cada una de las disciplinas que conforman las ciencias naturales. Entonces, en resumen, las ciencias naturales abarcan todas aquellas áreas del conocimiento que se dedica a estudiar
los diferentes elementos que conforman el medio ambiente y los fenómenos que allí suceden. En este vasto mundo de definiciones, conceptos, principios, leyes y teorías, puede distinguirse los conocimientos científicos correspondientes a la física, la química y la biología, las cuales son ciencias principales naturales. Para yo poder organizar la información y de esa manera comprender mejor todos los saberes de las ciencias naturales, necesito la ayuda de los fundamentos de la teoría de sistemas. De ahí la importancia de la teoría de sistemas, porque es la que nos permite a nosotros organizar todos los datos y observaciones que vamos acumulando o que hemos venido acumulando a lo largo de la historia. ¿Correcto? ¿Cuál es la relación que existe entre las ciencias de la naturaleza y las partes de un sistema? En los sistemas se llevan a cabo procesos en los que se transforman información, energía y o materia, la cual, dependiendo del tipo de interacción que existe o que existe entre el sistema y sus alrededores, se producirá intercambio de datos, de materia y o de energía o ninguno de estos. En las ciencias naturales es de interés conocer con detalle cuáles son las relaciones existentes entre los elementos del sistema, así como aquellas entre el sistema y sus alrededores, ya que esa información permite obtener una visión integradora del objeto de estudio y lograr una comprensión más profunda de los principios físicos, químicos o biológicos que están involucrados en los fenómenos a estudiar. Los sistemas en las ciencias naturales son importantes porque nos ayudan no solo a conocer cuáles han sido las transformaciones que se han llevado a cabo, sino también cómo han sucedido esas transformaciones, cuáles han sido los procesos mediante los cuales ocurrieron dichas transformaciones. De ahí, entonces, vemos cuál es la importancia de los sistemas para las ciencias naturales. Cómo ha ayudado la teoría de sistemas a tener ese orden, a clasificar, a ordenar y a guardar toda la información relacionada con todas las transformaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Todas las transformaciones que ha sufrido el planeta, el sistema como tal. En esta lámina les presento dos tipos de sistemas. Un sistema mecánico y un sistema biológico, humano. El sistema biliar, cómo está conformado y de qué se encarga el sistema biliar, y un sistema relacionado con el motor de inyección interna, una parte específica que es el distribuidor de un automóvil. Ambos son sistemas. Ambos sistemas tienen un objetivo y una finalidad en cada uno de los procesos. El primero, en la transformación de azúcares dentro
del organismo y el segundo en la transformación de el combustible dentro de un automóvil. Ambos son sistemas conformados por elementos. Como vemos acá, este sistema biliar está conformado por el hígado, la vesícula, ¿verdad? El páncreas, el estómago, etcétera, etcétera. Y el otro sistema está conformado por un rotor, un módulo de control del encendido y una carcasa del distribuidor. Entonces, como ven, los sistemas existen en todas partes. Son los que nos permiten entender el proceso y el funcionamiento de un fenómeno o comprender un proceso dentro de otro proceso. Hasta aquí vamos por el día de hoy, para que ustedes puedan manejar los primeros conceptos de ciencia. La próxima semana continuaremos con las videoconferencias asociadas al primer tema de ciencia. Veremos lo relacionado con las ciencias sociales, ya apartándonos de las primeras ciencias, las tendencias que existen en la enseñanza de la ciencia, cuáles son esas tendencias, para finalizar el tema número 1. Entonces, hoy vimos la parte y cuáles son las dimensiones epistemológicas o dentro de las tendencias, cuáles son las dimensiones de cada una de las ciencias. Entonces, hoy vimos el concepto de ciencia, su relación con los sistemas y vimos lo relacionado con ciencias naturales. La semana que viene, el mismo día, lunes, a la misma hora, vamos a ver la segunda videoconferencia relacionada con el tema número 1. Entonces, hasta hoy, para que vayan investigando, ¿verdad? Esta parte está más relacionada con la actividad evaluada número 1 y puedan entonces manejar, ¿verdad?, los conceptos para poder resolver la actividad evaluada número 1, que ya tiene fecha definida para el 5 de noviembre. Entonces, no me queda más que darles las gracias por su participación y recordarles, ¿verdad?, que la semana que viene, a la misma hora, tendremos la segunda videoconferencia asociada al tema número 1 de ciencia integrada. Que pasen muy buenas noches.